La van a presentar Carmen Córdoba y María José Martínez. Buenas tardes, soy María José Martínez Albarracín, soy médico. Yo quiero aprovechar primero para intentar poner las bases del biomagnetismo. Cuando Carmen me dijo que hablara un poco sobre biomagnetismo y que teníamos tan poco tiempo, me dio mucha pena, porque el magnetismo es el gran desconocido y, sin embargo, hay muchísima información, mucha más de las que nos podamos imaginar. Por otra parte, el congreso me parece muy interesante el título que tiene, Medicina y Sanación, porque considero que el biomagnetismo es precisamente ese puente que nos va a poder hacer comprender desde un punto de vista racional lo que une la medicina con la sanación. Si me permitís, quisiera hacer así un breve repaso a las nociones que nosotros tenemos sobre la evolución de la medicina desde que tenemos nociones históricas. Pues, como sabéis, hay una medicina sagrada que estaba relacionada con la taumaturgia, con el chamanismo, pero desde nuestro punto de vista occidental y más científico, nos podría parecer que es una medicina no científica o supersticiosa, en el sentido de que la palabra superstición significa estar por encima de la razón, ¿no? Bueno, la medicina científica consideramos que empieza con la clínica, con Hipócrates, ¿no? La observación del enfermo. Después hay una evolución a lo largo de la Edad Media, Renacimiento, y parece que la medicina evoluciona hacia la lesión anatomoclínica. Es una medicina anatomopatológica. Es ya en el siglo XIX, con Claude Bernard, cuando se hace más hincapié en la función y entramos en la visión fisiopatológica. Y en la segunda mitad del siglo XX, con el descubrimiento de la biología molecular, del ADN, de las bases del ADN, etc., entramos en una medicina bioquímica o biológica. Bueno, pues también en estas últimas décadas entra la biofísica en la medicina y entramos en la medicina cuántica. Y es justamente esta biofísica la que nos va a poder poner las bases científicas para que podamos comprender la sanación y para que podamos pasar de lo que podría ser una visión supersticiosa a una visión científica. Bueno, pasamos ya un poco a intentar definir brevemente lo que sería el biomagnetismo. Yo quiero equiparar la palabra magnetismo o el concepto magnetismo con información. En realidad, el magnetismo es un fenómeno que va ligado a la electricidad. Se habla de campo electromagnético. Y un campo electromagnético lo produce una partícula cargada en movimiento, como los electrones, pero también una onda, el fotón. El fotón también produce un campo electromagnético. Y sabemos que en todo el espectro de la radiación electromagnética, pues va desde los rayos gamma hasta las ondas de telecomunicaciones. Tenemos, por supuesto, la luz. Sobre esto volveremos, porque existe también un magnetismo fotónico. Bueno, si intentamos didácticamente separar la electricidad y el magnetismo, podemos decir que la electricidad es flujo, diferencia de potencial, por lo tanto movimiento, mientras que el magnetismo depende más de la intensidad de carga, por lo tanto de la atracción de la intensidad, ¿no? Lo que configura el magnetismo en los cuerpos, en las estructuras, va a ser fundamentalmente su estructura atómica. El magnetismo, como sabemos, depende de la orientación del spin de los electrones, pero también de la configuración electrónica, sobre todo de los orbitales 3D, es decir, que los cuerpos magnéticos tienen que tener electrones desapareados en orbitales 3D. En función de todo esto, tanto de la estructura atómica como del spin, podemos clasificar los cuerpos en ferromagnéticos, que son aquellos capaces de tener histéresis magnética permanente, es decir, de ser imanes, como el hierro, cobalto, níquel, fundamentalmente. Estos metales de transición, desde el punto de vista biológico, vamos a ver ahora enseguida las implicaciones que esto va a tener. Pero existen también sustancias paramagnéticas, que son aquellas que quedan solamente orientadas en un campo magnético cuando están sometidas a él, y cuando quitamos el campo magnético del imán se desorienta, pero tiene también una implicación muy importante. El oxígeno, por ejemplo, es paramagnético, las proteínas. Y luego las diamagnéticas, que son las que son repelidas por un campo magnético, por ejemplo el agua, el cloruro sódico, algunos metales. Vamos a relacionar el magnetismo con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, con la estructura atómica, pero también estructura molecular, estructura tridimensional. Aquí tenemos entonces los imanes macroscópicos, que tienen una estructura cristaloide, pero ya llegamos a algo mucho más interesante,
los imanes monomoleculares. Estos imanes monomoleculares se está investigando muchísimo con ellos en la tecnología de la información. Por ejemplo, un dodecaedro de manganeso, al que se le llama la drosofila de las moléculas imán, porque se quieren conseguir nanoestructuras, nanodispositivos para los ordenadores cuánticos o para la criptografía cuántica. Bueno, pues estos imanes los tenemos en nuestro cuerpo y ahora veremos los que son, ¿no? También hemos dicho que depende de la orientación de los espines y, curiosamente, las metaloproteínas tienen un ion metálico que se va a comportar como un imán y de aquí también la importancia no solo de la estructura sino del spin. Volviendo entonces a esta estructura de imán monomolecular, aquí podemos situar los imanes orgánicos. Imanes orgánicos fundamentales son las metaloproteínas y fijaros qué metaloproteínas tenemos en nuestro cuerpo: la hemoglobina, los citocromos, la catalasa. Aparte de eso, tenemos también el citocromo P450, todo el sistema detoxificador del hígado. ¿Y cómo están constituidos? Pues todos ellos van a tener como cofactor, que realmente no es el cofactor, es el centro activo y es el imán molecular que mantiene la estructura, van a tener un ion metálico en un determinado estado de oxidación, todos ellos metales de la primera serie de transición: hierro, cobalto, níquel, manganeso, cobre, zinc. Bueno, pues todos estos iones, aparte de tener una configuración rígida, como hemos dicho, orbitales 3D y 4S desapareados y una estructura geométrica perfecta que va a mantener la conformación de la proteína, y esta conformación de la proteína, como sabemos, es lo fundamental para el trabajo biológico de la enzima, además tienen un spin y este spin debe estar perfectamente orientado, mejor dicho, sintonizado con las frecuencias biológicas, que son siempre bajas frecuencias. Haciendo un inciso, nos podemos aquí dar cuenta de cómo elevadas frecuencias, por ejemplo de las microondas, pueden dañar porque pueden rotar el spin de ese átomo metálico y hacer que nuestros enzimas detoxificadores, la hemoglobina incluso, pierdan efectividad. Por eso en bioresonancia se ha visto que las personas altamente contaminadas por radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia, bueno, baja frecuencia son altas para las frecuencias biológicas, ¿no? Tienen, por ejemplo, el spin del hierro de la hemoglobina en vez de estrógeno levógeno. Bueno, otra estructura de imán interesantísima, que también la tenemos, como no, en nuestro cuerpo, es decir, todo lo que nosotros inventemos ya lo ha inventado nuestra naturaleza mucho antes, es la estructura de electroimán. Un electroimán, como sabemos, es un solenoide, es decir, es una bobina magnética, una bobina de un conductor enrollada sobre un campo eléctrico. Pues, ¿qué solenoide tenemos en nuestro cuerpo bien estructurado? El ADN. La estructura terciaria, no ya la secundaria, la doble hélice, que también, sino la estructura terciaria del ADN, el collar de perlas, que es un verdadero solenoide. Y como tal, electroimán, lo que caracteriza a los electroimanes es que tiene un campo magnético muy homogéneo y muy potente en el centro del solenoide. Esto hace que, al ser el ADN además una molécula cargada y en movimiento, está generando una frecuencia determinada. De aquí las investigaciones de Luc Montagnier, premio Nobel por descubrimiento del virus del SIDA, ¿no?, que en sus últimos trabajos, publicados en Nature en 2009 y en 2010, si no recuerdo mal, por aquí los tengo apuntados, uno se llama DNA, Waves and Water, y el otro, bueno, pues señales electromagnéticas de los ADN bacterianos transmitidas por las nanoestructuras de agua. Bueno, el caso es que Luc Montagnier ha descubierto que efectivamente los ADN característicos de cada especie emiten una determinada frecuencia, son siempre bajas frecuencias, en hercios, pero curiosamente estas frecuencias son transmitidas, y él lo ha demostrado filtrando los cultivos que ha hecho de linfocitos con ADNs bacterianos y virales por filtros de menos de 20 angstrom, con lo cual no ha podido pasar ninguna molécula de ADN, filtrando esta agua que previamente había dinamizado, eso sí, pasándola a otro cultivo de linfocitos y viendo que se reproducía el germen. Entonces concluye que lo que ha producido esa transmisión electromagnética de la frecuencia característica de este ADN han sido nanoestructuras de agua. ¡Qué casualidad! Nanoestructuras de agua de las que ya nos habló Linus Pauling, hablando de los clatratos. Bueno, el clatrato en realidad es una forma química, ¿no? Eso no es ninguna invención. Se sabe que el agua, por su elevado momento dipolar, en estado líquido, no está desorganizada, sino que forma agregados moleculares.
Estos agregados moleculares no tienen la desorganización propia de los líquidos, sino que pueden estar en un estado mesomórfico intermedio que se llama cristal líquido. Y estos cristales líquidos tienen un determinado orden. Bueno, Pauling, con difracción de rayos X, vio que eran dodeicosaedros de caras hexagonales y pentagonales y que estaban formados por 37 moléculas de agua, con cierta inestabilidad. Estos cristales de agua, ya la doctora Esther del Río los ha estudiado mucho mejor y ha conseguido sintetizar el agua cristal líquido, que tiene unas determinadas características, con una tensión superficial alta, ligeramente turbia, con agregados de sales férricas, muy curioso, esto también, ¿no? También Luc Montagnier reivindica así a Jacques Benveniste, que ya nos habló de la memoria del agua, pero que fue ridiculizado muy injustamente y se le concedieron 2 premios Ig Nobel, burlándose de él, pero realmente tanto Luc Montagnier como la doctora Esther del Río, como la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que han conseguido generar magnetismo fotónico, pues nos viene a dar ahora la razón. ¿Qué es lo que han hecho en la Universidad de Stanford? Mira a ver si puedo encontrar. En investigaciones precisamente con cristales ópticos, nanoestructuras de silicio con determinadas celdillas, cavidades, sintonizadas con baja frecuencia, han conseguido generar un campo magnético efectivo que hace que los fotones, precisamente por su propiedad de spin, como decíamos antes, el spin es fundamental para el magnetismo, consiguen atraerlos y que se describan un movimiento circular a través de este nanodispositivo, generando así un magnetismo efectivo. En Stanford, la intención que tenían, evidentemente, era encontrar conductores para la luz mucho mejores que la fibra óptica. La fibra óptica es lentísima, aunque sabemos todos que es rápida, pero no es verdad, porque la luz en ella sufre muchas dispersiones y reflexiones. Con estas nanoestructuras lo que pretenden es colimar y dirigir la luz muchísimo más rápidamente. Bueno, pues eso que ya en Stanford y que otros han descubierto, nuestra naturaleza lo descubrió muchísimo antes. Y tenemos en nuestro cuerpo una red de agua cristalina, de agua cristal, siempre que nuestros cuerpos estén lo suficientemente desintoxicados y limpios, que está en contacto con todas las frecuencias, bajas frecuencias que se generen en ella, por ejemplo, las frecuencias generadas por nuestro ADN, y así se transmite de forma instantánea y fotónica la información a una zona celular o incluso a todo el cuerpo. Por otra parte, los ADN parásitos, bacterianos o virales, van a producir también unas frecuencias interferentes que pueden dañar, pero que podemos neutralizar por lo mismo con campos magnéticos de baja frecuencia, por ejemplo, par biomagnético, campos magnéticos pulsantes. Finalmente, quería decir que fotografiando un cuerpo humano con una cámara Kirlian potenciada con electroimanes, se ha podido observar grandes acúmulos de ferritas y magnetitas en distintas partes del cuerpo. Bueno, sabemos que magnetitas hay en la glándula pineal, en las suprarrenales, ¿no?, en la retina, pero con esta cámara Kirlian se ha visto, bueno, ahora que lo digo porque estoy viendo las imágenes de cristales de agua, estos no son cristales líquidos, son cristales sólidos. No sé si conocéis los trabajos de Masaru Emoto, el japonés que ha fotografiado cristales de agua y ha visto que estos cristales de agua, de hielo, se han formado después de haber dejado expuesta el agua a distintas frecuencias vibratorias, sean de la voz, sean musicales o sean del pensamiento. Fijaros, por ejemplo, los cristales que se forman al someter agua a distintos pensamientos, unos muy bonitos, otros bastante menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya lo estaba diciendo, es decir, el agua cristal va a funcionar como un chip de memoria y transmisión, pero para muchísimas frecuencias, para muchas más de las que nos imaginamos. Y si esto lo conectamos con lo que os estaba diciendo antes, los acúmulos, los grandes acúmulos de magnetitas que hay a lo largo de la zona central del cuerpo, curiosamente, donde la tradición nos dice que estaban los chakras, pues resulta que vamos a tener una red ferrosoférrica, una red de magnetitas que deja ahí los átomos de hierro. Ahí tenéis la imagen de la fotografía, no se ve muy bien, porque está traída de internet, pero sí que se aprecian donde están los chakras unos acúmulos un poquito más negros, coincidirían con depósitos de magnetita en la zona de los chakras. Como os digo, forman una red ferrosoférrica en la que cada átomo de hierro se comporta como un verdadero imán
que está en conexión en esta red queda atrapada el agua cristal, que está en conexión con imanes fotónicos, con estas nanoestructuras de agua que van a permitir así la comunicación entre el cuerpo magnético y el cuerpo bioquímico. Es decir, va a ser una red de generación de impulsos, llamémosle chi o como queramos, ¿no? Llamémosle energía magnética, que va a poder ser transmitida instantáneamente a la velocidad de la luz por el agua cristal. Bueno, después de esto, pues únicamente deciros que las aplicaciones desde el punto de vista de la sanación o desde el punto de vista de la medicina son muchísimas. Conocemos, por ejemplo, los campos... Bueno, un imán puede actuar sobre el cuerpo. De hecho, el cuerpo, aunque es neutro, porque fundamentalmente es agua y el agua es diamagnética, pero tiene muchas proteínas, que son paramagnéticas. Entonces, un imán va a actuar en la zona, pero un imán no genera una frecuencia. Necesitamos frecuencias y para ello lo que necesitamos es pulsos magnéticos. Por ejemplo, campos magnéticos pulsantes, los famosos campos magnéticos pulsantes del doctor Demetrio Sodi Pallares o el par biomagnético del doctor Goiz, que colocando los imanes en polos invertidos en distintas partes del cuerpo va a generar también frecuencias que pueden, por ejemplo, actuar borrando informaciones de ADN parásitos. Y por eso sí que es verdad que pueden neutralizar patógenos. En general, las funciones del magnetismo médico podrían ser mejorar el flujo de oxígeno a la zona, el oxígeno es paramagnético, mejorar la actividad de la hemoglobina y reorientar el spin del átomo de hierro cuando se ha alterado, mejorar el flujo de iones y la repolarización de las membranas celulares, favoreciendo también la eliminación de desechos, facilitar la actividad de enzimas, todos los que tengan cofactores metálicos, por lo tanto actividad de detoxificación, respiración celular, síntesis de ATP, mejora de la función del sistema inmune. Va a funcionar muy bien como antiinflamatorio y mejorando el dolor, como mínimo por el flujo de oxígeno mejorado a la zona. Relajante y antiestrés, aplicado sobre determinadas zonas de médula, simpático, parasimpático, sistema nervioso, porque genera muy bajas frecuencias. Y además puede ser un neutralizador de frecuencias interferentes. Bueno, habría muchísimo más que hablar, pero en vista del poco tiempo que tenemos, creo que por lo menos he puesto las bases para que quien tenga curiosidad pueda investigar. Muchas gracias y le paso el micro a mi compañera. Hola, buenas tardes. Soy Carmen. Yo simplemente quería compartir un poquito de tiempo con vosotros, aunque sea 5 minutos, porque yo, como terapeuta biomagnetista, el par biomagnético del doctor Goiz, pude demostrarme a mí misma la eficacia de esta terapia, ¿no? En principio yo me curé con ella, tenía un problema ginecológico que no había manera, y a través de un amigo mío, un médico naturista, terapeuta, me trató y en un mes me solucionó el problema. Me descubrió tanto y me involucré tanto en esta sanación que él me hizo que pensé que era bueno poderlo aprender. Lo aprendí durante 1 año y medio, porque esto no se aprende en 2 fines de semana. Sigo estudiando. Y entonces, pues, como soy madre, tanto mi marido como yo, de familia de acogida de un niño saharaui, pensé que era muy bueno poderlo llevar a los campamentos. Hice lo que pude y me marché a los campamentos, nunca había estado. Y entonces, en el año 2011, en diciembre, en un puente de la Parisima, me marché. Fue muy duro porque la verdad es que cuando yo tengo aquí a mi niño Sidame, que es un gran embajador de su país, él me explicaba, me enseñaba cómo podía fotografías en internet. Cuando vas allí la realidad es muy dura, muy cruel. Es un pueblo muy abandonado de verdad, pero un pueblo muy fuerte. Yo os puedo decir que allí fui muy acogida, muy mimada, porque cuando vas allí te tratan muy bien, aparte del conflicto que tengan, pero sí que es verdad que me volqué con toda la ilusión del mundo, que en ese momento sabía poco. No es que sepa mucho más ahora, pero me di cuenta después que sabía demasiado poco.
e intenté ayudar a los médicos o aprendices de médicos que hay allí, porque hay muy pocos médicos, en hospitales y en centros de enfermería. El caso es que la gente se curaba. Y ahora, después de tiempo, de 1 año y medio, digo, pues no sé, se curaba con lo poquito que sabía. Y yo creo que era de la ilusión tan grande que yo ponía en poderlos curar y cómo ellos se dejaban, porque es que allí no hay ni una aspirina. O sea, tienen recortes en todo. Si tienen en alimentación, en agua, en infraestructura, imaginaros en medicina. Entonces, al cabo de un mes volví otra vez, me marché y al cabo de un mes volví otra vez con 2 terapeutas que trabajan muchísimo aquí en España, del par biomagnético. Entonces allí se lo presentamos al ministro de Sanidad, nos dio el visto bueno y allí de una manera fuerte se empezó a practicar más esta técnica y a enseñar. Al cabo de 2 meses, en Semana Santa del año pasado, pues conocí a mi compañera María José, que bueno, ya habéis visto, es una lumbrera, es doctora, catedrática. Fueron 2 médicos más y 2 terapeutas con este proyecto y yo, la verdad, tenía muchísima ilusión de que pudieran, sobre todo los saharauis, ¿no?, y los médicos que estaban allí, poder aprender esta técnica, porque la verdad no es una técnica costosa, simplemente son unos imanes que nos ayudan a tener salud, tratando virus, parásitos, bacterias, hongos, o sea, cualquier tipo de infección. No es que sea la panacea, pero de verdad que es genial esta técnica. Entonces yo simplemente quiero decir que cualquier técnica que vosotros utilicéis es muy bienvenida en un país pobre, la que queráis. Pero no nos olvidemos que aquí en España también hay mucha gente que necesita ayuda, ¿vale? No todos podemos ir a África ni todos podemos hacer grandes cosas, pero sí que lo que he aprendido es que cuando tú das, tú creces por dentro. Sea de la manera que lo hagas, con un abrazo, con un cariño, con una piedra, con lo que sea, pero es muy importante cuando las cosas se hacen desde el corazón. Yo simplemente quiero cortar, no quiero alargar más la ponencia porque hay mucha gente que puede dar mucho. Yo quiero decir que hago honor al pueblo saharaui y lo digo desde el corazón, porque allí no tienen nada material, pero sí que tienen algo muy grande, que es la esencia del amor. No tienen nada y lo comparten todo. No hay agua, no hay duchas, no hay neveras, solo tierra. No hay nada. La tierra nos salía por las orejas. Sabe María José que es cierto. Ella se puso enferma a los 3 días de estar allí. No hay persona humana que aguante una semana. Y ellos resisten. Es un pueblo muy cansado, pero fuerte. Yo simplemente quiero haceros saber esta pequeñita historia de mi niño Sidam, que con él aprendí mucho. Lo tuve en mi casa durante 3 años, ya este año no he podido venir por la edad, pero aprendí mucho. Mis hijos aprendieron mucho de él, mucho. Aquí lo tenemos todo, nos preocupamos por todo y no vale la pena, creedme. La vida es muy corta y damos importancia a cosas que luego no la tienen. Ellos con poquitas cosas son muy felices. Yo pienso que Sidam en mi casa nos dio mucho. Tener un niño en verano, que son 2 o 3 meses solamente, porque ahí las temperaturas llegan a los 50 grados, es muy enriquecedor para cualquier familia, sobre todo las que tenemos hijos. Pues nada, que sigáis con vuestros talleres. Encantada de haberos, bueno, yo encantada de que me habéis podido escuchar y gracias por todo.